¿Te arreglaron una caries que no dolía y ahora te duele? ¿Te hicieron un empaste? ¿Te hicieron una restauración o una calza, como llaman en algunos países? ¿Te dolía, pero ahora te duele más que antes? Entonces, ¿es normal que duela después de arreglar una muela? Si tienes algunas caries por arreglar, si te vas a cambiar un empaste gris por uno estético como los que se hacen hoy en día, o si te ha pasado algo de lo que estamos comentando, en este vídeo te voy a explicar por qué sucede esto, si es normal o no es normal y qué debes hacer para solucionar este dolor posoperatorio. La caries es algo muy frecuente y muy habitual en todas las personas. Casi todos hemos tenido caries y casi todos también hemos restaurado, hemos arreglado esas caries mediante empastes, como les llamamos aquí en España, calzas, como se llaman en otros países, o realmente son restauraciones para arreglar esas caries. Y para que entiendas bien esto, ten en cuenta que la caries es un conjunto de microorganismos, unas bacterias que se meten dentro de tu diente y empiezan a destruirlo. El dentista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues retirar esas caries. Al retirar esas caries se hace un agujero también en ese diente o en esa muela y luego ese agujero debe taparlo con un empaste o un material restaurador como un composite o una resina, como le llamamos en algunos otros países. Y también debes saber que el diente o las muelas son organismos vivos. Ellos tienen vida, tienen sensibilidad, pero también tienen varias capas. La caries puede atacar determinadas capas de ese diente. Muchas veces tenemos una caries y no nos duele. Muchas veces tenemos una caries que ya nos empieza a doler. Eso es de acuerdo a la velocidad con que va ingresando esa caries, a la agresividad con que se presenta esa caries y a la capa en que se encuentra. Obviamente, si tenemos una caries muy profunda, muy cercana al nervio del diente, que es una zona muy sensible, el paciente generalmente va a empezar a presentar dolor, sobre todo a las cosas frías o de pronto al morder determinados tipos de alimentos. Pero ten en cuenta que si la caries se encuentra en zonas muy superficiales, como es el esmalte o capas iniciales de la dentina, esa caries normalmente no se presenta con dolor. De igual forma, esté donde esté la caries, si ya está instaurada en tu muela o en tu diente, ella va a seguir avanzando a menor velocidad, a mayor velocidad, a su ritmo, va a seguir agrediendo, va a seguir dañando ese diente, por lo tanto, debes acudir al dentista para que elimine por completo esa caries y restaure esa muela antes de que empiece a dar problemas y la solución sea mucho más grave. Cuando tu dentista elimina la caries, arregla tu muela y hace un empaste, una restauración sobre esa muela, si queda algo de sensibilidad, a esto le llamamos sensibilidad posoperatoria y esto puede ser normal. Y una de las preguntas que te puedes hacer por si te ha sucedido es: ¿por qué si ya tenía una caries y no me había dolido, ahora que el dentista me la ha arreglado, ahora sí me duele? Esto sencillamente es porque la caries a veces es un proceso demasiado lento y el diente, al ser un organismo vivo, es capaz de irse defendiendo poco a poco de tal manera que el paciente nunca se ha notado nada de dolor. ¿Qué pasa? Que el dentista llega, entra en el diente, tú no lo notas porque generalmente anestesiamos para hacer estos procedimientos y eliminamos esa caries con una turbina. Esto lo hacemos bastante rápido en comparación a la rapidez con que esa caries se ha ido formando. Por lo tanto, ya esto nos marca una diferencia y nos genera un trauma en ese diente. Cuando tu dentista elimina esa caries, puede ejercer un corte sobre un organismo vivo, sobre partes de diente que están vivas. Por lo tanto, esto es un trauma para el diente. A continuación, el dentista restaura mediante un empaste, mediante un composite, la muela queda sin caries, queda arreglada, queda restaurada, pero el trauma se ha generado. Por lo tanto, en muchas ocasiones ese diente necesita algo de tiempo para recuperarse de esa agresión que obtuvo al ser ingresado mediante esa turbina que necesitó ese dentista para retirar toda esa caries. Y si hasta aquí no me has entendido mucho, te digo más o menos los pasos que debe hacer tu dentista para quitar una caries y arreglar una muela mediante una restauración, mediante un empaste. Cuando tú llegas al dentista, lo primero que debe hacer para arreglar esa caries, lo lógico sería tomar una radiografía periapical, una radiografía pequeñita que todo el dentista normal debe tener en la consulta. Si no sabes qué es una radiografía periapical, tenemos un vídeo
que explica todo lo referente a la radiografía periapical. En esa radiografía tu dentista va a poder ver realmente qué tan grande es esa caries, qué tan profunda y todo lo que abarca esa caries. A partir de ahí generalmente hay que anestesiar al paciente la zona donde se va a proceder. A continuación, tu dentista con la turbina, ese aparatito que a nadie le gusta porque ese ruido es muy molesto, va a ir eliminando la caries. Aquí se va a ir formando un agujero en esa muela para ir quitando la caries. Esa caries puede tener determinada profundidad. Normalmente hay que utilizar varias fresas. Las fresas son las brocas que se colocan en la turbina para ir quitando toda esa caries en esas muelas. Esas turbinas viajan a mucha velocidad, por lo tanto tu dentista tiene que irrigarlas con agua para ir refrigerando ese corte. Ten en cuenta que esa turbina no debe entrar en zonas muy profundas porque puede ser bastante agresiva para zonas muy sensibles del diente. Una vez eliminada toda la caries, tu dentista debe tapar ese agujero con un composite, con unas capas especiales, y verás que va a utilizar una luz azul, una luz de fotocurado, para ir endureciendo poco a poco esas capas de ese composite. Una vez relleno toda la cavidad con ese composite, queda restaurada la muela. A partir de ahí, tu dentista debe pulir muy bien ese empaste que ha hecho para que no queden rebabas ni rebordes, para que no se puedan acumular más suciedad, que todo quede muy bien adaptado, muy estético. Y también algo muy importante es que debe ver la mordida, la forma como que ocluye, como pisan esas muelas y sobre todo esa nueva restauración, porque no debe quedar muy alta ni muy baja, debe quedar totalmente equilibrada acorde a los demás dientes, que la mordida quede estable. Esto es importante porque si queda alta puede también haber esa sensibilidad posoperatoria. Una vez hechos todos estos pasos, tu muela queda libre de caries y restaurada con ese composite, con ese empaste, lista para funcionar y lista para verse estética, verse bien. Por lo tanto, no debería haber ninguna sensibilidad posoperatoria. De todos modos, si tienes sensibilidad posoperatoria, pueden haber ocurrido varias cosas que hayan generado esa sensibilidad. Una de las razones por las cuales puede haberse generado esa sensibilidad es que para que ese composite, ese empaste se adhiera perfectamente con ese diente, tu dentista, después de haber hecho el agujero y haber eliminado esa caries, debe utilizar un ácido ortofosfórico al 35%, un material especial para crear una porosidad en el esmalte de ese agujero, de ese diente, y el composite se adhiera perfectamente. Ese ácido no debemos dejarlo mucho tiempo en contacto con el diente. Él tiene sus indicaciones. Si el dentista lo deja más tiempo del adecuado, va a crear una macro geografía dentro de ese agujero y va a haber una sensibilidad, porque está desmineralizando un poco más de lo que debería esa zona de ese diente. Por lo tanto, esto puede ser una de las causas por las cuales se genera esa sensibilidad. Otra de las razones por las cuales se presenta sensibilidad posoperatoria es que de pronto tu dentista, al utilizar la turbina, no utilizó unas fresas que están muy nuevas, están de pronto muy desgastadas. Entonces una fresa desgastada lo que va a hacer es que no va a cortar eficientemente y lo que va a hacer es generar calor. Ese calor va a irritar zonas sensibles del diente. Acuérdate que el diente es un organismo vivo. Si le estamos metiendo calor, no estamos cortando muy bien, ese diente nos va a responder de forma dolor posoperatorio después de hacer ese empaste. Esa sería otra razón por las cuales presentas ese dolor posoperatorio. La otra razón por las cuales se puede presentar esa sensibilidad es que utilizar la turbina a grandes velocidades en zonas demasiado profundas donde hay que quitar la caries, pero sabemos que estamos muy cerca al nervio, puede agredir zonas muy sensibles. Por lo tanto, lo lógico es ir con la turbina a determinadas capas, pero si ya vemos que la caries es un poco más profunda, es mejor cambiar a una turbina de menor velocidad o de pronto ya terminar de eliminar la caries en zonas muy profundas manualmente con instrumentos como las cucharillas de caries. De esa forma no vamos a generar calor, vamos a generar el mínimo trauma posible y vamos a eliminar por completo esas caries, que es lo que debe hacer tu dentista. Esta puede ser otra razón por la cual, si ese empaste, si esa caries está muy profunda, de que tú presentas ese dolor posoperatorio.
Y también la otra razón por las cuales se puede presentar esa sensibilidad posoperatoria es que ten en cuenta que los composites, los materiales con que se hacen los empastes, estos empastes blancos estéticos de hoy en día, ellos son adhesivos y se endurecen gracias a esa luz azul que tú ves que utiliza tu dentista. Esos composites tienen un grado de contracción. Ellos se contraen siempre hacia la luz. Por lo tanto, al contraerse, al ser aplicada esa luz, va a generar tensión de esas paredes de ese diente donde este composite se ha adherido. Si se ejerce mucha tensión, esa tensión va a generar dolor posoperatorio. Como ves, algo tan sencillo como quitar una caries y hacer un empaste, si no se hace correctamente, puede terminar en una sensibilidad que se vaya agravando y que no se cure. Normalmente, si se hace un empaste correctamente, con las turbinas y las fresas adecuadas, sabiendo las profundidades en las que se está trabajando, haciendo la contracción de esos composites con esa luz por capas adecuadamente, esa sensibilidad puede no llegar a presentarse, y si se presenta, lo más seguro es que con el tiempo, con los días, con las semanas, a veces hay que esperar un poco más, varias semanas, va a desaparecer, va a disminuir y no hace falta hacer absolutamente nada. Si tú ves que ese empaste que ha hecho tu dentista, notas que duele después de haberse restaurado, pero notas que ese dolor no va a más, casi seguro, poco a poco, a medida que van pasando los días, a medida que van pasando las semanas, esa sensibilidad posoperatoria por sí sola va a ir disminuyendo y va a desaparecer por completo. No te asustes, que esto puede ser normal. Si tú ves que ese dolor posoperatorio, esa sensibilidad posoperatoria se presenta los días posteriores a haber restaurado esas muelas, y ves que ese dolor va a más, va a más, va a más, va a más, debes acudir al dentista, porque esto ya no sería normal. Y algo que ocurre también muy frecuentemente, que me he dado cuenta, es que a veces el paciente tiene dolor posoperatorio y nota que ni siquiera puede morder con esa muela, es más, tiene que morder por el otro lado. En estos casos debes acudir a tu dentista, que lo más seguro que esté ocurriendo es que la oclusión esté desequilibrada. ¿Qué es esto? Cuando terminamos de hacer los empastes, las restauraciones, la resina sobre esas muelas, después de haber quitado esas caries, tenemos que mirar cómo muerde ese empaste nuevo que hemos hecho. Muchas veces, si no nos fijamos en eso, ese empaste puede quedar más alto de lo normal, y a la hora de morder tú notas de que choca mucho, de que choca como si hubiera una piedra entre medias que te han colocado ahí. Eso es un contacto prematuro que va a hacer que esa muela esté trabajando más que las demás, se va a inflamar y va a manifestarse con un dolor posoperatorio. Aquí sencillamente lo que hay que hacer es ir donde tu dentista, y tu dentista tiene que confirmar esa oclusión y aliviar, rebajar, pulir ese empaste para que muerda correctamente y se libere esa carga oclusal, y de esa forma ese dolor posoperatorio desaparezca. Bueno, espero que toda esta información te sea de gran utilidad. Muchos tenemos caries, muchos nos han arreglado las caries, muchos no hemos tenido sensibilidad, otros sí, otros no, y muchos sé que han tenido esas dudas y no saben realmente lo que les ha sucedido. Esto es lo que pasa. El dolor posoperatorio después de una restauración puede ser normal por esta serie de motivos, por las profundidades y todo lo que he explicado anteriormente, y lo más normal que ocurra es que si aparece, desaparezca con el tiempo y funciones perfectamente con esa muela. Si hay un dolor que va a más, acude a tu dentista, porque seguramente es un contacto prematuro que se va a liberar perfectamente y todo va a ir a la normalidad. Y si ya ves que ese dolor va a más, va a más, va a más y no es un contacto prematuro, puede que esa restauración estuviera en una zona muy profunda, ese nervio de esa muela no se logró recuperar y al final toque hacer otro procedimiento como es una endodoncia, que esperemos que no sea tu caso. Bueno, si tienes alguna duda acerca de este tema de la restauración de las caries y la sensibilidad posoperatoria, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolverlo lo antes posible. Sin más que decir, nos vemos el próximo domingo en el próximo capítulo de Tu Dentista Virtual y adiós.